Sí. ¿Qué más? No, pero no están hablando. Ahí lo mueves, mira. ¿Puedes renombrar? Buscate, ¿dónde estás? Ahí, toca los 3 puntitos. Renombrar. Hoy justo. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy buenas tardes en realidad. Les damos la bienvenida desde la Asociación de Medicina General de la provincia de Buenos Aires a este nuevo encuentro que estamos muy felices de tener hoy con 2 mujeres maravillosas y con una comisión de salud bucal que viene trabajando con nosotros ya hace mucho tiempo y con muchas ganas y con muchos proyectos. Antes de empezar y presentarla a Yelén Butler, quería contarles que este espacio forma parte de una serie de conversatorios y conferencias que empezamos ya hace unos meses a través de esta plataforma, y que mañana vamos a tener un espacio que se llama Universidad Pública en Territorio, con aportes desde la medicina general. Así que también están invitados, y también los invitamos a pasar por nuestra página web, donde van a ver un montón de actividades, de cursos, incluso pronto va a estar la Comisión de Salud Bucal presentando un espacio, también un curso. Ahora entonces las dejo con Yelén Butler, que es una odontóloga, miembro de la Comisión de Salud Bucal. Gracias, Lucía. Buenas tardes y bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a todos. Esta vez, hoy nos convoca desde la Comisión de Salud Bucal el tema la estomatología en el primer nivel de atención del sistema de salud. Este tema de este conversatorio se originó a partir de que hace varios años se realiza en todo el país una campaña destinada a la prevención del cáncer bucal, y este año, a raíz de la pandemia por COVID-19, las estrategias sanitarias de prevención basadas en el distanciamiento social nos orientaron a repensar su modalidad a través de las redes sociales, las redes formales e informales de derivación, de modo que la misma se llevará a cabo durante la semana próxima, o sea, del 10 al 15 de agosto, y estos recursos comunicacionales continuarán activos durante el segundo semestre del corriente año, hasta el próximo 5 de diciembre, en el que se conmemorará el Día Latinoamericano de la Lucha contra el Cáncer Oral. Es por esto que pensamos importante esta actualización sobre estomatología, destinada a los equipos de salud del primer nivel de atención, y para ello contamos con nuestra compañera Verónica Eva Fluck. Vero es odontóloga, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, es especialista en clínica estomatológica por el Ministerio de Salud de la Nación, es integrante del colectivo de trabajadores de la salud bucal y de la Comisión de Salud Bucal y Odontología Crítica de la FAN, participa en el grupo de trabajo del Hospital de Oncología Marie Curie, es docente de la Cátedra de Clínica Estomatológica de la UBA, y de la Escuela de Odontología USAL de la OA, y también pertenece al Servicio de Clínica Estomatológica del Hospital Privado San Juan de Dios de Ramos Mejía, y es miembro de esta Comisión de Salud Bucal de la AMGBA. Bienvenida, Vero, y muchas gracias por brindarnos. Hola a todos, hola a todas, a todes. Gracias, Saye. Bueno, si les parece, podemos empezar y puedo compartir la pantalla. Sí voy a agregar que por ahí no estaba en todo lo que mencionó Aye, que mi formación siempre fue en el sistema público de educación,
así que desde los 3 años que estoy escolarizada siempre fue en la educación pública, así que soy una defensora de todo lo que sea educación y salud pública, y para mí es un orgullo decir que me formé ahí, claramente. Y por otro lado, también decir que creo que lo que más, de alguna manera, de todo el aprendizaje que tuve, tengo la posibilidad de haber aprendido una palabra que por ahí hoy está de moda, pero yo la aprendí desde muy chica, que es ponerse en el lugar del otro. Tengo la suerte de que en mi casa eso era una prioridad, la empatía. Así que creo que si hoy estamos acá un poquito para tener en cuenta eso, ¿no? Poder empatizar todo el tiempo. Y yo tuve la suerte, creo, y es un aprendizaje continuo, claramente, pero por suerte en mi núcleo familiar eso fue algo muy importante. Así que nada, quería mencionar lo que para mí es el aprendizaje más importante, después vienen todos los títulos y todo lo que es el resto de las cosas. Bueno, a ver si podemos compartir la pantalla. Bien, ¿ahí se está compartiendo, Aye? No. No, aún no. Aún no. A ver. A ver ahora. Ahora sí. ¿Y ahí está en pantalla completa? No, ahora tendrías, ahí va, ahí sí. está, perfecto. Perfecto, bueno. Entonces, bueno, con lo que vamos a empezar es una capacitación de lo que es la estomatología, del reconocimiento de signos, indicadores de enfermedades que afectan a la mucosa bucal. Un poquito para ponernos en situación, si bien sé que hay un montón de gente que nos está escuchando de otras provincias, nosotros somos, y nosotras somos parte de Buenos Aires. En el último censo poblacional del 2010, podemos ver que en la ciudad autónoma tiene 2.890.000 habitantes, mientras que la provincia de Buenos Aires tiene 15.625.000, hoy son un poquito más, y que lo que es conurbano tiene 11.909.000 habitantes. Algo que hoy se escucha mucho es el AMBA, y el AMBA está compuesto por la capital federal, es decir, la ciudad autónoma de Buenos Aires, más ese conurbano, ¿sí? En cuanto a dónde nosotros podemos referenciar a los usuarios del sistema cuando tienen alguna patología estomatológica, en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires figuran 6 centros de atención públicos no arancelados, que son los que ustedes ven ahí. El Hospital María Curie es un hospital oncológico que tiene un servicio de estomatología, donde la verdad tengo la suerte y el agradecimiento eterno de poder participar en ese equipo de trabajo. Y existen 2 servicios arancelados, que son la Facultad de Odontología de la UBA y la Escuela de Odontología Usalaoa, que también tiene la Cátedra de Clínica Estomatológicas. Y en la provincia de Buenos Aires, un servicio reconocido desde la estomatología es la Cátedra de Clínica Estomatológica de la Universidad Nacional de La Plata, que es arancelada, su costo es de 5 pesos la consulta, y funciona estos 2 días a la semana. Bueno, vemos la gran disparidad que hay entre lo que es la capital y la provincia, ¿no? Bueno, y para comenzar sobre lo que es la estomatología, les quiero dejar esto que todos conocemos, que todo lo que hacemos tiene una curva de aprendizaje, y que en esa curva de aprendizaje obviamente todos vamos a cometer y todas errores, ¿sí? Y que dentro de esos errores hay errores que tienen costos mínimos, pero hay otros que tienen costos grandes para los usuarios del sistema y usuarias. Entonces es importante que nos tomemos el tiempo que merece ese aprendizaje. Muchos y muchas me dicen, Vero, enséñanos a hacer una biopsia. Genial, pero el enseñar a veces a hacer una biopsia es mucho más complejo si no partimos desde la base. Entonces lo que hoy vamos a empezar a ver es lo básico, digamos la base, lo fundamental de la estomatología, para poder, a lo mejor en algún momento a quien le interese seguir por este camino, bueno, poder continuar con esta curva de aprendizaje, que bueno, son bienvenidas, porque los estomatólogos somos pocos y estomatólogas. Bueno, esta es un trabajo que se hizo en la Universidad de Buenos Aires, donde, bueno, quien participó en la calibración de los odontólogos y odontólogas de la guardia fue la doctora Claudia Giaco. Este trabajo lo que se hizo fue, en la demanda espontánea de la guardia, se revisaron 503 pacientes,
y de esos 503 pacientes el resultado fue que el 40%, un poquito más del 40%, tenían lesiones estomatológicas. ¿Sí? Y de que esas lesiones estomatológicas, el 50% eran lesiones reactivas, el 16% eran infecciosas, como por ejemplo la sífilis, y el 11%, un poco más, casi el 12%, eran desórdenes potencialmente malignos. Esto es un grupo de patologías que en un porcentaje estadístico se pueden transformar en cáncer bucal. Por eso es importante mencionarlas y que están en tercer lugar. A su vez, con el colectivo de trabajadores de salud bucal y pudiendo coordinar con la Cátedra de Clínica Estomatológica de la Universidad de El Salvador, pudimos hacer un trabajo de territorio, ¿sí? Donde vimos un N de 122 pacientes, y que de esos 122 pacientes, 57, ¿sí? Tenían lesiones de origen estomatológico, y acá puse solamente las lesiones de origen estomatológico, porque también encontramos otro tipo de lesiones y afecciones de origen dentario, ¿sí? Pero acá solamente están consignadas eso, o sea que es un porcentaje muy similar. Y algo de lo que llama mucho la atención si uno observa el gráfico es el género más participativo, ¿sí? en esta tarea, que obviamente fueron las mujeres, ¿sí? Y es increíble la diferencia abismal en el periodo etario entre los 18 y los 40 años, y entre 41 y 59 y mayor a 60, todas fueron mujeres. Así que también es algo para debatir, ¿no? ¿Qué pasa con la salud y el género? Bueno, para empezar, con la estomatología tiene dos cosas, como cualquier disciplina de la salud, básicas, que es la semiotecnia y la semiología. Cuando hablamos de semiotecnia, nos referimos a que empieza con un interrogatorio. Ese interrogatorio es la anamnesis. Esa anamnesis no es una ficha odontológica o anoto lo que veo que el paciente tiene. Me tengo que relacionar con el paciente y tengo que saber cómo realizar un interrogatorio. No es lo mismo que yo le pregunte a un paciente, ¿usted toma drogas antirresortivas? Y el paciente no tiene por qué saber que es una droga antirresortiva, y eso es clarísimo, a que yo le pregunte al paciente, ¿usted toma algo para los huesos? ¿A usted le dieron alguna vez calcio? Ese calcio, ¿cómo se lo dieron? ¿Lo toma una vez a la semana? ¿Lo toma una vez al mes? ¿Es inyectable? Orientar el interrogatorio es muy importante. Y a su vez, algo que, por eso pongo una flecha bidireccional, es la escucha. Tener la capacidad de escucha con él o la paciente es importantísimo. ¿Sí? Tenemos que, como trabajadores de la salud, tenemos que saber escuchar al paciente, ¿sí? Y eso justamente es lo que va a lograr que tengamos un grado de empatía. En cuanto al examen funcional clínico estomatológico, cuando decimos funcional clínico, estamos hablando que el examen se realiza tanto con la cavidad bucal, sin movimiento como en movimiento. Y todo este listado de diferentes métodos que ven acá son los métodos que componen al examen funcional clínico estomatológico. Yo puse los más importantes y de los que más nos valemos y los que tenemos siempre y que no podemos obviar, que es la inspección, o sea, ver, buscar, y la palpación. No podemos solamente mirar. La cavidad bucal le pertenece al trabajador de la salud, y sobre todo quienes están preparados y conocen de la misma son las y los odontólogos, pero no se puede solo mirar o tocar con la pinza o con el explorador o con la sonda. Hay que usar las manos, tenemos que palpar. A su vez nos valemos de otros métodos, como son la olfacción, porque hay olores que son característicos, como muchas veces pasa en la diabetes, como puede pasar también en una necrosis, la vulvoaspiración, que ya veremos lo que es, la diascopía, también conocida como vitropresión, la estomatoscopía, que es básicamente ver con aumento, como sucede en la colposcopía, la punción, ¿sí? Que muchas veces la punción es para ver si dentro de una lesión hay contenido sólido o líquido, y también se utiliza para ver, muchas veces, realizar una muestra de lo que es algún ganglio, ¿sí? Para ver el contenido del ganglio, qué tipo de células tiene ese ganglio, eso se llama PAF, que es una punción aspirativa con aguja fina. La exploración con sonda, que nos referimos exactamente a la sonda periodontal, la fluorescencia o luz de Wood, que hoy ya no se utiliza tanto, pero que es una luz que se utilizaba, y esto lo aprendí la verdad que por el hospital, porque yo no tuve la posibilidad de utilizarla, en pacientes con melanomas, y que esos pacientes que tenían melanoma se utilizaba la luz de Wood para ver el melanoma más allá de lo que se veía clínicamente en profundidad.
y la iconografía, que sí, hoy lo utilizamos todo el tiempo, que son las fotos, ¿sí? Y es un poco la manera en que articulamos permanentemente. La semiología es la otra parte, ¿sí? Y la otra parte tiene que ver con los signos. Los signos son lo objetivo, es lo que yo puedo ver, y los signos de la estomatología son las lesiones elementales, y las tengo que conocer. Si yo quiero poder reconocer una patología, tengo que saber lesiones elementales. Los síntomas son los subjetivos, por ejemplo el dolor, que va a depender mucho de lo que el paciente nos diga, o la paciente, y los síndromes, como por ejemplo el síndrome febril, que es un conjunto de signos y síntomas. ¿Cómo empieza un examen clínico funcional? Bueno, un examen clínico funcional comienza obviamente con la boca del paciente cerrada. ¿Qué me permite ver la boca del paciente cerrada? Obviamente el examen empieza cuando el paciente ingresa. Cuando el paciente ingresa a nuestra consulta, sea en el entorno que sea, en la forma de caminar, ver la mirada del paciente, me da un montón de datos, conocer, comparar la simetría de su facie, ver el surco nasogeniano de un lado y del otro, y en cuanto a lo que respecta netamente a la cavidad bucal, poder ver los labios. Y los labios lo que tenemos que ver, no sé si acá voy a poder marcar, con el punto, no sé, ¿ustedes ven la flechita si yo marco? Bien, lo que tengo que comenzar es siempre a boca cerrada, y lo que tengo que ver es el límite entre la piel y la semimucosa, que tienen que ser límites definidos, como en este caso que es un paciente joven, surcos, que esos surcos, en el fondo obviamente tiene que haber semimucosa sana, y la división entre la semimucosa y la mucosa, que conocemos como línea de Klein. Eso tiene que estar siempre bien definido. Y si ustedes miran con mucho detalle, acá podemos ver un puntillado muy frecuente, sobre todo en el género masculino, que se llaman puntos de Fordyce. Y esos puntos de Fordyce son glándulas sebáceas heterotópicas. Y nosotros tenemos que saber, por si algún paciente consulta, que eso no es patológico, ¿sí? En este caso también vemos un examen a boca cerrada, pero acá, por ejemplo, ya podemos ver una simetría, simplemente con el examen a boca cerrada de una paciente de edad joven, donde sus límites son bien definidos, sin embargo, vemos una asimetría a nivel de la semimucosa. En esta otra paciente, porque es una paciente de género femenino, uno podría pensar que toda esta contextura de su semimucosa y de su piel es debida a la edad. Sin embargo, la paciente no es una paciente añosa, no es una paciente que tiene mucha edad, pero sí que fue sometida a un tratamiento oncológico como es la radioterapia. Al ser sometida a radioterapia, lo que sucede es que aumenta mucho la atrofia, y las arrugas, ¿sí?, como se ven acá, o como le decimos vulgarmente, son atrofia, y eso es producto de los tratamientos de radioterapia. Y acá fíjense que los límites de lo que es piel y semimucosa ya no están tan definidos como en los pacientes que estuvimos viendo. Cuando la piel se mezcla con la semimucosa, eso recibe el nombre de metaplasia. Luego continuamos con el examen, y en el examen lo que hacemos es poder separar los labios suavemente para no lastimar, justamente para ver el contenido de esos surcos, y si nosotros podemos ver acá, lo que vamos a observar es que hay una lesión de otro color, más roja, que no es lo mismo este color ni este, en el límite entre la mucosa y la semimucosa, que esto. Esto es una pérdida de sustancia, ¿sí? Acá me falta, ¿sí?, parte del epitelio, y esto se debe a que la paciente en la pieza dentaria 21 tiene una fisura del esmalte y que genera trauma. Eso es importantísimo poder tratarlo, debemos pulir y eliminar el trauma, porque nos van a escuchar decir un montón a los estomatólogos y estomatólogas que el trauma es un promotor de la carcinogénesis. ¿Qué quiere decir eso? Que en el tiempo el trauma, si un paciente está predispuesto genéticamente a desarrollar una lesión oncológica, el trauma puede promover el desarrollo de esa lesión. Entonces, así de mínima sea el traumatismo que yo veo en mi paciente, tengo que poder resolverlo. Este es otro tipo de labio, también frecuente de ver, que se llama labio en balcón, donde acá nuevamente los límites entre la piel y la semimucosa no son definidos, y vemos que el labio inferior está muy por delante del labio superior. Este es un labio que claramente, además de la sequedad que podemos observar, y que yo lo primero que haría es recomendar la humectación de este labio, es un labio que está expuesto permanentemente a la radiación solar, al viento,
por ende es un labio que debemos proteger muchísimo, porque puede ser asiento de patologías como la queilitis, como en este caso, y la queilitis es una patología que forma parte de eso que mencionamos al principio, que mencionamos como desórdenes potencialmente malignos. Luego el examen continúa haciendo que el paciente abra la boca. La boca del paciente no le decimos que haga una máxima apertura, no es un hola, abra la boca, no, sino que vaya realizando la apertura de a poco, ¿sí? Y acá es donde podemos evidenciar diferentes signos que si nosotros hacemos que el paciente abra la boca de golpe, no los perdemos. Por ejemplo, esto que vemos acá en los bordes de la lengua que se llaman indentaciones, las vamos a ver más adelante, pero que es muy importante, porque las indentaciones son digamos, el calco de la pieza dentaria sobre el tejido blando, y también es trauma. Y luego sí, le pedimos al paciente que realice su máxima apertura. También para conocerla, por supuesto, ¿no? Ver que no haya un trismus. Luego continúa, esta es la foto de la paciente que les mostraba del labio, que tenía una simetría en el labio superior, del lado derecho, y que lo que decimos es que vaya abriendo la boca de a poco. Y miren cómo vemos que esa simetría es una lesión elevada, sólida, ¿sí? Y que en su borde lo que podemos ver es una pérdida de sustancia en el centro de la lesión. Si nosotros hacemos que la paciente abra toda la boca, acá vemos una lesión erosiva de color carne cruda, le decimos nosotros, ¿sí? Y que pertenece a un chancro sifilítico. Esta es una lesión de característica de sífilis primaria. Luego seguimos con el examen de la mucosa bucal, de la mucosa labial, perdón. En la mucosa labial lo que vamos a ver es el color de la misma, obviamente la inserción del frenillo, y si ustedes pueden ver acá se observa como una viborita, vamos a decirle, que ahí la voy a marcar, que es muy importante tener en cuenta porque es la arteria orbicular de los labios. Entonces, ojo si yo voy a hacer un procedimiento quirúrgico en esta zona, porque tengo que tener en cuenta los reparos anatómicos de cada topografía de la mucosa bucal. Acá también observamos la mucosa labial inferior, ¿sí? Donde podemos ver los capilares. ¿Qué nos puede llegar a llamar la atención? Siempre la coloración de la mucosa, porque acá vemos una coloración más amarillenta, y esto se puede ver a múltiples causas, desde un consumo elevado de carotenos, hasta una anemia. Entonces todos esos signos nosotros los tenemos que saber interpretar. Y esto es lo que nombrábamos al principio como método auxiliar de diagnóstico, donde podemos ver los vasos sanguíneos, el grosor, ¿sí? Que era la estomatoscopía, que no deja de ser como la colposcopía a nivel ginecológico, donde nos permite ver el grosor de los vasos sanguíneos. La verdad yo nunca usé un estomatoscopio, pero sí aumento, claramente, pero bueno, esta iconografía me la prestó la doctora Giaco, como tantas otras. Acá también podemos ver la mucosa labial, y si observamos en este sector de lo que hablábamos de la infección, ¿qué podemos pensar? La paciente, porque es una paciente de género femenino, se muerde, entonces hizo una lesión reactiva que conocemos como pseudopapiloma. Sin embargo, como dijimos que nosotros estiramos las mucosas y las revisamos suavemente en todos sus tercios, cuando estiramos se genera isquemia y eso desaparece. Entonces acá lo que vemos es que lo que hay es un vaso que está pasando, que es la arteria orbicular del labio, muy importante. Si puedo reproducir este videíto, lo que vamos a ver con paciencia es cómo se ve acá claramente el recorrido de la arteria y cómo se ve el paso de la sangre, que es de manera pulsátil. Esto lo hacemos a través de un método de diagnóstico que es la vitropresión, que se suele hacer con un lente, con el vidrio de un lente, con un tubito de ensayo, ¿sí? Y es muy útil para diferentes tipos de lesiones poder evidenciarlas. Bien, luego seguimos por la mucosa yugal. Nosotros nos encanta, y a nosotras, dividir en tercios la mucosa yugal, tercio anterior, medio y posterior, porque hay patologías que son más frecuentes en el tercio anterior, otras en el tercio posterior. Y acá, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, si vemos, también observamos este puntillado que pertenecen a los puntos de Fordyce que ya mencionamos. Y acá, fíjense a la altura del primer molar, lo que vemos es una elevación que pertenece al conducto de Stenone. El conducto de Stenone es el conducto de salida, el orificio de salida de la saliva de la glándula parótida. Acá pueden ver cómo se observa saliva saliendo del conducto. Esa es una maniobra clínica que se llama expresión de Stenone, que la tenemos que aprender a hacer para ver la permeabilidad del conducto. Esta es otra maniobra clínica de la que hablamos, que es la bulboaspiración. La bulboaspiración la utilizamos cuando sospechamos de patologías de origen ampollar.
Si observamos acá vemos pérdida de sustancias, posiblemente secundarias a ampolla, el techo de lo que podría ser una ampolla, y lo que hacemos es colocar estos bulbitos, ¿sí? Y este bulbito se deja en la mucosa por presión negativa para ver si se forma una ampolla, lejos de la lesión siempre, no sobre la lesión, por eso el bulbo no está puesto acá y está puesto en este sector. Lo que vamos a ver es la formación de la ampolla. Ahora, si yo dejo el bulbo durante 3, 5, 10 segundos, esto no va a suceder. Tengo que dejarlo entre 3 y 5 minutos para poder evidenciar la formación o no de la ampolla. Acá también podemos ver lo que decíamos recién, la maniobra de expresión de Stenon. Fíjense como en lugar de salir saliva, esto es una paciente que tiene síndrome de Sjögren y que tuvo una infección en la glándula, y lo que sucede es que a través de Stenon supura, ¿sí? Obviamente se recolectó ese material para poder estudiarlo, pero bueno, pues es supuración del conducto de Stenon. Esto es otro que tenemos que inspeccionar bien, lo que es la mucosa yugal retrocomisural, por eso decíamos de dividir en tercios la mucosa, estirarla suavemente para no lastimar, y acá lo que vemos es mancha blanca y mancha roja. Acá lo que hay es una candidiasis sobre una leucoplasia en un paciente fumador. Luego veremos un poquito más detalladamente las lesiones elementales. Otra región es la región palatina. ¿Qué tenemos que tener en cuenta de la región palatina? El RAFE medio, los conductos de salida de las glándulas salivales menores, que pueden ser asientos de patologías, las arrugas palatinas y su forma, poder ver si las arrugas están con esta forma o más, digamos, más aplanadas, que eso puede ser por algún traumatismo, y la papila interincisiva, que obviamente sabemos que por ahí sale un nervio y una arteria muy importante como la esfenopalatina. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, acá tenemos en un paladar, a nivel del RAFE medio, vemos una tumoración ósea que se conoce con el nombre de torus palatino, y es muy común y es congénito. Si un paciente consulta por esto, tenemos que saber explicarle que esto no es patológico, que es congénito, y que en un gran porcentaje de la población lo vamos a encontrar. Es una exostosis ósea a nivel medio del paladar. También otra característica que podemos ver que no es normal, y esto sí es patológico, es a nivel de paladar blando. En este caso lo que estamos viendo es púrpuras. Las púrpuras son extravasaciones sanguíneas. Acá también tenemos que hacer la maniobra de vitropresión para saber si estas manchas desaparecen o no. Y pueden ser por múltiples patologías, también pueden ser traumáticas, pueden ser por succión, pueden ser por el origen de una leucemia. Hoy sabemos también que se encontraron este tipo de lesiones asociadas a COVID, así que bueno, las púrpuras pueden ser manifestaciones de muchísimas patologías, y es como, digamos, es muy importante tenerlas en cuenta, no es como, inclusive la escarlatina, que muchos tuvimos, también puede manifestarse con púrpuras a nivel del paladar blando. Bien, esta también es otra lesión que nosotros le llamamos inflancación, y esto es porque este paciente tenía una prótesis de acrílico sin tope, y obviamente en herradura, que sabemos que eso está mal confeccionado, que debería abarcar todo el paladar, y lo que hace es clavarse en el paladar al no tener tope y producir isquemia. Y la isquemia a largo plazo también actúa como un trauma, porque la isquemia permanente está haciendo que falte la vascularización habitual y normal de los epitelios. Y dijimos que acá teníamos los conductos de salida de las glándulas salivales menores, y si yo tengo una prótesis que hace isquemia sobre esa zona, puedo llegar a, digamos, predisponer al desarrollo de alguna patología. Lo que vemos en el centro del paladar es atrofia y eritema, producto de una patología que se conoce como candidiasis crónica. Y también vemos algunas vegetaciones. Otra región que debemos observar es la región amigdalar. Perdón, ¿puedo interrumpirte, Vero? Perdón. Sí. No se ve la pantalla. ¿Cómo que no? Sí se Yo no ve. lo veo, por lo menos. Sí se ve. Sí se ve. Se ve. Sí, No se me ve también en las transmisiones en Facebook. Sí, seguí, Ah, Vero. perdón. Chau. Listo. Sabés Soy yo. que No me asusté que estoy hablando hace... Bien, lo que podemos ver acá es la región amigdalina. La región amigdalina se comprende de la úvula, el pilar anterior y el pilar posterior, y es el límite donde lo odontólogo o la odontóloga llega. Nosotros llegamos hasta lo que es pilar anterior y úvula. Luego el otro sector topográfico corresponde a lo que es el otorrino.
¿sí? El médico otorrino. Sin embargo, tenemos que tenerlo en cuenta, poder revisarlo y poder hacer correctamente la inspección de todo el sector. Por ejemplo, acá lo que vemos entre la úvula y el pilar anterior es una lesión vegetante que pertenece a una lesión por HPV de bajo riesgo. Es una vegetación que se conoce con el nombre de condiloma acuminado, a modo de dato. Otras lesiones características que si bien están en la amígdala, en la cripta amigdalina, pero muchas veces nos consultan y que tenemos que saber que pueden existir, se llaman, estas lesiones son de detritus de alimentos, de leucocitos, ¿sí? Y son muy comunes de que se inserten en las criptas amigdalinas, ¿sí? Y que cuando los sacamos o los saca el otorrino tienen un olor sumamente desagradable y se llaman tonsolitos, ¿sí? Y a veces producen la inflamación de la amígdala, obviamente. Otra región de la cavidad bucal que tenemos que tener en cuenta es la región retromolar. No podemos dejar de ver la región retromolar, tanto a nivel superior, donde está la tuberosidad, como a nivel inferior. Yo acá les voy a mostrar, esta foto costó mucho sacarla, pero fíjense en esta región, cuando la inspeccionamos con el espejito, esto que ven acá es una verrugosidad, y esto es un carcinoma verrugoso de Ackermann. Es el segundo carcinoma más frecuente de la mucosa bucal. Así que es importante revisar esta zona. Lo mismo acá a nivel inferior, lo que ven esto blanco es tejido cicatrizal, y revisamos mucho este sector, sobre todo en este paciente que acá también tiene una cicatriz, porque ya hizo en este sector 2 carcinomas in situ. Así que es muy importante revisar toda la topografía de la mucosa bucal y conocerla. La lengua, el dorso de la lengua, que obviamente también lo vamos a dividir en tercios, tercio anterior, medio y posterior, que se encuentra, es una mucosa especializada, donde están las papilas, que son corpúsculos gustativos, como las papilas filiformes, que son estas blanquitas que vemos. Acá vemos otras que son como más rojitas, que son las fungiformes, y en el tercio posterior lo que vamos a observar es la B lingual, que está en las papilas caliciformes, ¿sí? Las papilas caliciformes se dice que son en número entre 7 y 10, y lo que tenemos que saber es que acá es donde se divide la lengua móvil de lo que es la lengua, digamos, horizontal, de lo que es la lengua vertical, ¿sí? Y este es el límite a donde nosotros llegamos, y fíjense cómo acá ya el tejido cambia por un tejido no especializado. Por ejemplo, acá tenemos un dorso de lengua, donde lo que vemos son múltiples surcos, y esto no es patológico, ¿sí? Y tenemos que saber que no es patológico. Donde también vemos ciertos sectores con manchas blancas, y en el centro de esas manchas blancas, como podemos ver acá, en este sector, vemos la hipotrofia de las papilas, es decir, que hay menor tamaño. El paciente lo que puede consultar es porque tiene ardor ante los cítricos. Bueno, eso es porque claramente hay un nivel de atrofia. ¿Qué es lo que nos tiene que llamar en esto la atención? Las indentaciones, claramente, ¿sí? Porque esta lengua está muy traumatizada. Pero tenemos que saber que esto es una lengua plegada, antiguamente llamada escrotal, conjuntamente con una lengua geográfica, y que es malformativo congénito, no es patológico, ¿sí? Acá lo que vemos es en las papilas filiformes, sobre todo acá atrás también podemos ver una hiperplasia de las mismas, y esto puede ser producto de una patología como es la candidiasis o el Helicobacter pylori, o muchas veces ambas, ¿sí? Y obviamente que el paciente tiene sintomatología. En este caso la hiperplasia es leve, tenemos casos donde la hiperplasia es mucho mayor, ¿sí? Y acá lo que vemos es otra lesión en dorso de lengua, que es esta mancha roja, que es una atrofia y es una candidiasis atrófica, y esto es realmente muy molesto, y también tenemos que obviamente cuando vemos esto estudiar al paciente o derivarlo oportunamente al centro más cercano para poder estudiarlo sistémicamente. Bueno, esta para mí es la región topográfica que no nos podemos olvidar nunca de revisar, que es el borde de la lengua. Hay distintas maneras de revisar el borde de la lengua. El borde de la lengua se puede revisar de esta manera, pidiéndole al paciente que mueva la lengua hacia un lado. Muchas veces al paciente se le dificulta esta forma, y lo que hacemos, que a mí me gusta más porque creo que llego a ver más el tercio posterior, es una gasita donde giramos y vemos bien el borde de la lengua. Y a su vez lo palpamos, todas las topografías que mencionamos las tenemos que palpar. ¿Y por qué digo que es muy importante? Porque acá es donde, digamos, tenemos un epitelio que conocemos como epitelio de transición,
donde deja de haber mucosa especializada, y antes de pasar a lo que es la cara ventral de la lengua, tenemos este epitelio de transición, y es la zona donde más frecuentemente el tercio posterior del borde de la lengua asienta el carcinoma de células escamosas, ¿sí? Bien, esta estructura que se encuentra en el tercio posterior del borde de la lengua es una estructura normal. Muchas veces se describen como en forma de hojas de libro y son las papilas foliadas. Las papilas foliadas son muy importantes y no creo que sea casual que los carcinomas se den en el tercio posterior del borde de la lengua y que ahí estén las papilas foliadas, porque son órganos de defensa, son órganos linfocitarios, ¿sí? Y que junto con el líquido crevicular de la encía y las amígdalas pertenecen a lo que conocemos como el anillo linfático de Waldeyer. Esto lo tenemos que conocer y tenemos que ver siempre que sean simétricas, tanto del lado del borde derecho como izquierdo, y las tenemos que palpar para ver sus consistencias. La consistencia siempre debe ser blanda. Es molesto palpar las papilas foliadas, puede que al paciente le dé arcada, eso es real, pero bueno, hay que hacerlo. Es una maniobra que hay que hacer. En este caso, vemos, como yo les decía, que me gusta más revisar el borde de la lengua, aunque a veces sabemos que es más molesto para el paciente, pero a mí me permite tener una mejor visión de todo el borde de la lengua. Fíjense acá como las papilas foliadas son muy chatitas, casi imperceptibles, pero están. Y lo que vemos acá es una lesión que es un tumor úlcero vegetante. Este borde es sumamente indurado y pertenece a un carcinoma de células escamosas semidiferenciado. Fíjense que acá justamente la paciente tiene una ausencia de una pieza dentaria y acá también. Eso lo que sucede es que cuando el paciente traga, que tragamos un montón de veces al día, 1000 veces al día, la lengua se ventra por esta zona desdentada y eso produce un traumatismo permanente. Y dijimos que el trauma era un promotor en el proceso de la carcinogénesis. Y si esta paciente, como ya vimos que lo está iniciada para poder realizar un carcinoma, bueno, lo que hace el trauma es promover al desarrollo de este carcinoma. Y no debemos omitir ver que también hay manchas blancas que nos deben llamar la atención, que posiblemente, y yo lo digo, bueno, ya con seguridad, pertenecen a un líquen plano bucal no reticular, lo cual es... Vamos a comer. Bien. Por otro lado... Desmuteate, Vero. Pero, a ver, estás muteada, diría Alberto. Estás muteada, Vero. Vero, estás muteada, no se te escucha. ¿Ahora se escucha? Sí. Bien, ¿hasta dónde llegamos? Hasta cuando terminaste con la descripción de la lengua del dorso con el carcinoma, Vero. Ah, perfecto, listo, del borde. Bueno, en cara ventral de la lengua, lo que podemos observar son las venas raninas, que son reparos anatómicos que tenemos que tener en cuenta, y estos otros reparos anatómicos, que son los pliegues fimbriados o fimbriatas, donde son estructuras glandulares, así que no nos tiene que sorprender poder ver asiento, por ejemplo, de mucoceles. También podemos observar varicosidades, ¿sí?, al nivel de la cara ventral de la lengua. Las varicosidades a veces pueden molestar y producir ardor. Fíjense el filo de estas piezas dentarias, por ende también es muy importante sacar el traumatismo que genera este filo de las piezas dentarias, y muchas veces, haciendo una interconsulta con especialistas, lo que podemos darle a este paciente es ácido ascórbico, ¿sí?, que es el famoso CBP Duo, como para disminuir la molestia, que lo que hace es refuerza, digamos, los endotelios. Otra estructura es el piso de la boca, donde tenemos que tener en cuenta también el frenillo, la salida de los conductos de la glándula sublingual y de la submaxilar. Tenemos que observar la permeabilidad de estos conductos, y es muy importante poder palparlos y poder saber el tipo, o sea, poder saber que realmente estén permeables. Esta foto, que entiendo que es bastante difícil, pero esto es lo que es cara ventral de lengua. Este es el labio estirado. Este paciente no podía levantar la lengua, nosotros le decimos como que la lengua está atada, porque tenía una lesión que es una úlcera en piso de boca muy grande, que pertenece a un carcinoma de células escamosas, ¿sí? Y que este borde es súper, súper duro, y el pronóstico de esta patología es gravísima en esta topografía, ya que el epitelio del piso de boca es demasiado fino y hace muy rápido la metástasis a nivel ganglionar.
Acá tenemos otra lesión que puede afectar al piso de boca, que se conoce como ránula. Esta es una lesión por una obstrucción del conducto de la glándula sublingual, ¿sí? Y miren el color azulado, por eso se llama ránula, porque se asemeja a la panza de una rana. Otra estructura también que tenemos que conocer es la encía libre, la encía adherida, este puntillado característico también conocido como stippling, que se lo conoce como puntillado en cáscara de naranja, la papila, la línea mucogingival que nos va a dividir lo que es la encía adherida de lo que es la mucosa alveolar. Acá lo que tenemos que ver es, por ejemplo, a nivel lingual, ¿sí? Lo que vemos son dos tumores y esta consistencia es ósea y son bilaterales, ¿sí? Generalmente estas exostosis son torus, ¿sí? Mandibulares, y lo que tenemos que hacer es ver y tener muy en cuenta la bilateralidad. Es muy raro que un torus mandibular se presente de forma única. También a nivel de la encía, otra lesión, una mancha pardo-negruzca que podemos observar, que esto tenemos que hacer diagnóstico diferencial con varias patologías, ¿sí? Entre ellas pueden ser los nevus, los tatuajes por amalgamas y otras patologías de mayor gravedad. También a nivel de la encía lo que podemos ver son pérdidas de sustancia, erosiones, manchas blancas, ¿sí? Esto pertenece a una patología que conocemos como líquen bucal no reticular, líquen plano bucal no reticular. Otro ejemplo es esto es el eritema. El eritema es una congestión o hiperemia del lecho vascular, y si bien esto puede recordarnos a lo que alguna vez conocimos como un eritema lineal, característico en pacientes HIV, sin embargo esto era producto de trauma del cepillado, ¿sí? Nada más. Otra región a tener en cuenta es el cuello, ¿sí? El cuello lo tenemos que conocer para poder palparlo, porque hay adenopatías que son muy características de ciertas patologías y otras que son inespecíficas, pero tenemos que conocer. Las adenopatías submaxilares, las submentonianas, las submaxilares. Acá, por ejemplo, tenemos estos niveles que nos habla de las adenopatías de la región lateral del cuello, donde drena la vena yugular interna. Después también tenemos lo que es a mitad del nervio inferior, el nivel 5, ¿sí? Donde tenemos el nervio espinal, que es el triángulo posterior que veíamos acá, y una zona muy importante son las supraclaviculares, que es de la cadena cervical transversa, que si encontramos una adenopatía acá nos tiene que llamar poderosamente la atención porque suelen ser adenopatías metastásicas, ¿sí? Por otro lado, acá les quiero mostrar algún ejemplo de adenopatías. Esta adenopatía es una adenopatía de mayor a 1 centímetro de diámetro, dura, pétrea, que no se desliza, ¿sí? Cuando yo la agarro a la adenopatía, no puedo deslizarla y es realmente de una dureza pétrea. Esto pertenece a una metástasis de un carcinoma, que era el carcinoma justamente que veíamos de piso de boca. Fíjense acá cómo viene el ángulo mandibular, acá vemos cómo hay un aumento de tamaño y cómo sigue la mandíbula en este sector. Esto es una adenopatía inflamatoria, móvil, pero sin embargo supera el centímetro de diámetro. Esta adenopatía se conoce con el nombre de ganglio perfecto o capitán y pertenece a la adenopatía que acompaña al chancro sifilítico, como vemos acá, propio del complejo primario de la sífilis. Por otro lado, acá también vemos otro ejemplo de otra adenopatía que supera el centímetro de diámetro. Sin embargo, esta adenopatía también era móvil a pesar de ser de consistencia gomosa. Este mismo paciente también presentaba estas dos adenopatías submentonianas, que en su momento fueron supurativas, y es un paciente con una micosis profunda. Bien. Un poquito esta imagen la puse porque para poder empezar a hablar realmente de la semiología, ¿no? Tenemos que conocer esos signos que llamábamos lesiones elementales, y las lesiones elementales son justamente esas manifestaciones objetivas que ya estuvimos viendo, que ponen en evidencia la existencia de procesos patológicos. Cuando yo veo una lesión elemental, tengo que pensar a qué se debe esa lesión elemental, y recién ahí tengo que empezar a discernir con los distintos, a jugar de alguna manera, por decirlo de alguna manera, con los distintos diagnósticos presuntivos, ya que muchas patologías comparten la misma lesión elemental. Y si bien se le dice que es como el ABC de la estomatología, para mí es la semilla de la estomatología, es lo primero. Si nosotros no conocemos las lesiones elementales, es muy difícil que podamos después poder ponerle un nombre a una patología.
Las lesiones elementales, yo ya algunas se las estuve mencionando, pueden ser primarias o secundarias. Las primarias le llamamos a aquellas lesiones que asientan sobre la mucosa de aspecto normal, ¿sí? Mientras que a las secundarias le llamamos a las que son la evolución y transformación de las lesiones primarias. ¿Cuáles van a ser las primarias? Y por ejemplo las manchas que ya estuvimos viendo, algunas manchas blancas, algunas manchas pardas, las vesículas, las ampollas, las queratosis, las vegetaciones, las verrugosidades, existen múltiples. Yo lo que les recomiendo es que si les interesa, busquen en el libro de Greenspan, donde están muy específica la definición de cada una de las lesiones elementales, tanto primarias como secundarias, y sabemos que las primarias existen planas, elevadas de contenido líquido, como estuvimos mencionando, como la ampolla y la vesícula, y elevadas de contenido sólido, como por ejemplo el tumor, el nódulo, el tubérculo, la queratosis, etc. Y también tenemos lesiones elementales secundarias, que son las soluciones de continuidad. ¿Qué quiere decir la solución de continuidad? Es cuando hay una disrupción o interrupción del epitelio, que expone el conectivo, y que muchas veces estas soluciones de continuidad son secundarias a una lesión elemental primaria. Por ejemplo, tengo una patología empollar. Es muy difícil de ver la ampolla clínicamente formada en boca. ¿Por qué? Porque se rompe por el trauma, y lo que voy a ver es una erosión o una ulceración secundaria a una ampolla. Y a su vez existen otras lesiones elementales secundarias que no son soluciones de continuidad, como la costra, la cicatriz, la escama, entre otras. Acá lo que podemos ver es, como lesión elemental, vamos a ver eritema, que el eritema es una mancha roja, ¿sí? Producida por la hiperemia del lecho vascular o la congestión vascular, y acá vamos a ver múltiples elementos que confluyen, que se juntan, que son erosiones de manera arboriforme, ¿sí? La lesión elemental acá son múltiples erosiones, y estas erosiones pertenecen a lo que fue anteriormente como lesión elemental primaria una vesícula. Acá estamos viendo un herpes bucal recidivante. Acá lo que seguimos observando también son pérdidas de sustancia que pertenecen a lesiones elementales secundarias, erosivas, producto de una primoinfección herpética que también está, digamos, asociada a una pericoronaritis del segundo molar inferior derecho. Obviamente, repito, lo que vemos es la lesión elemental secundaria, que es la erosión secundaria a la vesícula. Acá en el borde de lengua del lado izquierdo, lo que podemos ver es una lesión elemental que se conoce con el nombre del tumor. Los tumores pueden ser hiperplásicos o neoplásicos. En este caso es un tumor hiperplásico, reactivo, si es lo que conocemos como pseudopapiloma. La paciente tenía una brecha desdentada, cada vez que succionaba se entraba la lengua por ese lugar y se formó este tumor hiperplásico simple. Acá tenemos otra lesión elemental, ¿sí? Que es una úlcera. Esta úlcera tiene un componente necrobiótico. La necrobiosis es cuando, digamos, tenemos asociada a la necrosis, ¿sí? La formación también de tejido. La necrosis es la muerte aguda del tejido y también es una lesión elemental primaria. Esto es muy característico y se conoce con el nombre de estomatitis moriforme como cuadro clínico, y pertenece a una úlcera por una micosis profunda conocida como la blastomicosis sudamericana o paracoccidioidomicosis. Otra lesión elemental primaria en este caso es la verrugosidad. Acá lo que vemos son múltiples verrugas, la verruga es un aumento de tamaño sólido con su superficie queratinizada que corresponden al virus del HPV. Obviamente estas lesiones son benignas. Acá tenemos que lo que observamos en lo que es borde y cara ventral de lengua es una lesión elevada, levemente elevada, ¿sí? Que pertenece a una lesión elemental primaria que se conoce como queratosis. Sin embargo, la queratosis se describe como una lesión blanco-seca, y acá vemos una lesión blanco-húmeda. Se suele mencionar que cuando estas lesiones tienen este color blanco-húmedo, podrían estar asociadas al virus del HPV, y que también es producto de la acantosis del epitelio. Sin embargo, hoy sabemos que el virus del HPV puede estar o no presente más allá del color blanco húmedo que tengan este tipo de lesiones.
Es muy importante palpar, porque esta lesión me genera duda en cuanto a si hay o no aumento de volumen. Bueno, eso lo voy a saber palpando, pasando el dedo, y ahí voy a poder discernir si esto es una mancha blanca o una queratosis. Esta es otra lesión elemental, que como lesión elemental le podemos llamar un tumor de superficie ulcerado, que es la misma lesión que veíamos de perfil del labio, que les dije que su nombre como patología era una sífilis primaria y corresponde al complejo primario de la sífilis, que es el chancro. Fíjense la característica del esmalte de esta paciente, una paciente de género femenino de aproximadamente 30 años de edad, que estaba en rehabilitación por drogas, y lo que vemos acá no es igual que un chancro como se define color carne crudo, a este tumor que es un aumento de volumen de superficie erosionada. Lo que sucede acá es que este chancro está traumatizado y contaminado, y obviamente esto que vemos acá es una lesión elemental secundaria que la conocemos como costra. La costra es el resultado de la descamación de los líquidos, como por ejemplo la sangre. Acá en mucosa labial inferior lo que observamos son lesiones elevadas, ¿sí?, tanto blancas como rojas, ¿sí?, y nosotros decimos que este blanco es un blanco grisáceo. Esta lesión elemental tiene el nombre de pápula, es un aumento de volumen, ¿sí?, de la mucosa, y es autorresolutiva y no deja cicatriz. La pápula es patognomónica en la cavidad bucal de sífilis. Si yo veo una pápula en boca, no puedo pensar en otra cosa que no sea sífilis. ¿Y por qué generalmente vemos pápulas más blancas? Bueno, eso tiene que ver con que la pápula inicialmente se inicia en el corion y es el color más rojo que vemos. A medida que la sífilis avanza, y digamos que es una sífilis vieja, por decirlo de alguna manera, la pápula se pone más blanca, como vemos acá, porque pasa a ser mixta, tanto coriónica como epitelial. Y acá tenemos una pápula, acá tenemos otra, y no podemos perder de vista esta lesión en la comisura labial, que se conoce como queilitis angular, que es muy característica también en la sífilis. Acá vemos lesiones muy similares a las de recién, en otra topografía, y puse muchas de estas lesiones para que las reconozcamos por el incremento que hay de esta patología, donde también vemos pápulas, que son lesiones elementales primarias, ¿sí?, de contenido sólido y autorresolutivas. Y fíjense, como les decía, cómo va variando el color a un color blanco opalino o blanco grisáceo. ¿Sí? Es muy común en esta localización ver la pápula. Esto que ven atrás de la úvula no es otra cosa más que la epiglotis por haber hecho que la lengua baje, ¿no? Y acá también vemos una pápula sifilítica. ¿Sí? Cara ventral de lengua, fíjense el color de esta lesión, un aumento de volumen. Como lesión elemental también pápula, pero miren el color cómo cambió, blanco, muy blanco. Esto es porque la patología ya tiene un grado mayor de evolución que lo que veíamos en la mucosa labial inferior. Acá me voy a permitir aclarar que la sífilis nosotros sabemos que en la actualidad ha aumentado en un 300%, por lo menos en lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y un porcentaje muy similar en el año 2019, hasta el año 2019, que es lo que sabemos de estadística. En la provincia de Buenos Aires también tenemos información que en todo el país y que en otros lugares del mundo se ha incrementado esta patología, que es una infección de transmisión sexual, y desde lo personal, y me hago completamente cargo de lo que voy a decir, muchas veces se dice que la sífilis aumenta porque se le perdió el miedo al SIDA. Bueno, desde lo personal creo primero que al SIDA no hay que tenerle miedo, que tenemos que estar informados para que no haya transmisión de infecciones, justamente de infecciones de transmisión sexual, y que eso tiene que ser parte de una política pública y de la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral. Yo no creo que al SIDA haya que tenerle o no miedo, y que perderle el miedo a una enfermedad sea el producto del incremento de otra. Yo creo que es simplemente una cuestión de educación y de políticas sanitarias. Bien, lo que vemos acá en el dorso de lengua, para seguir con el tema de las lesiones elementales, es una atrofia. Fíjense cómo perdimos las papilas en algunos sectores, en otros sectores tenemos hipotrofia, que es la disminución del tamaño del epitelio, la atrofia, mientras que la hipotrofia es una disminución, pero no total, del epitelio,
y a su vez se mezclan con manchas blancas. Esto pertenece a una candidiasis crónica de muchísimo tiempo de evolución. De hecho, al pasar la gasa, costaba muchísimo desprender este tipo de lesión. Y algunas se desprendían y otras no. ¿Por qué? Porque a veces la candidiasis deja de manera secundaria una lesión que se conoce como leucoplasia secundaria cándida. Esta es otra lesión elemental que se conoce con el nombre de perforación, ¿sí? La perforación es una lesión que comunica dos cavidades vecinas. Lo que vemos acá es el seno y el cornete. ¿Sí? Esto fue secundario a una cirugía oncológica de un tumor de maxilar superior y podemos ver cómo quedó comunicada la cavidad bucal. Otro ejemplo de cavidad es de perforación es la bucosinusal, no de cavidad. La cavidad, perdón, es otra lesión elemental, pero que no comunica dos topografías. En este caso, lo que podemos ver acá es una púrpura. La púrpura es una extravasación sanguínea, vemos múltiples púrpuras, y cuando realizamos la maniobra de vitreopresión, obviamente no desaparece, porque esa sangre ya está fuera del vaso, así que no tiene a dónde ir, está en el corión. Las púrpuras pueden ser de forma que conocemos como petequias, a veces como vivices, que son como viboritas, y a veces como equimosis. Esto es lo más similar a una equimosis, que también podríamos mencionar los hematomas dentro de este tipo de lesiones. Y esto, obviamente, el origen es traumático. El paciente se mordió, miren estas piezas dentarias, se traumatizó y generó esta lesión que se conoce con el nombre de púrpuras. Acá vemos otra lesión elemental es una erosión o ulceración, en este caso es una ulceración, ¿sí? Que son las pérdidas de sustancia, es lo que hablábamos de las soluciones de continuidad. Esta ulceración, fíjese los bordes son blancos. Esto me está hablando de que hay inflamación y que posiblemente el origen de esta lesión sea traumático. Acá también vemos algo de borde blanco. Bueno, esto es una lengua geográfica, que junto a esa lengua geográfica tenemos esta lesión elemental que se conoce como ulceración. Si vemos el borde de la lengua, las ulceraciones son múltiples, son ulceraciones traumáticas crónicas. Acá les voy a mostrar el producto de esas ulceraciones traumáticas crónicas que se conocen como patomimia. La patomimia son lesiones que la genera el propio paciente, ¿sí? Así que acá es muy importante trabajar en interdisciplina con psicología. Este es otro tipo de lesión elemental, que es un tumor, pero es un tumor reactivo, inflamatorio, ¿sí? Acá lo que quedó fue, después de una exodoncia, un tejido que el paciente mordía, y al morderlo se hizo una hiperplasia reactiva. Acá vemos otra lesión elemental secundaria. Secundaria, ¿qué es esta pérdida de sustancia, que es una erosión, a una necrosis? Y esto es un afta, fíjense la diferencia con las ulceraciones traumáticas que vimos, el halo eritematoso que rodea, ¿sí?, a estas lesiones. ¿Qué es importante saber de este tipo de lesiones? Que siempre van a sentar sobre mucosa no masticatoria. Nunca van a estar en mucosa masticatoria. Bien. Este es un cuadro clínico, no es una lesión elemental. Este cuadro clínico se conoce con el nombre de gingivitis descamativa crónica, ¿sí? Y se tiene que tener totalmente presente. ¿Por qué? Porque es un cuadro clínico que hay atrofia como lesión elemental, que es la disminución del espesor del epitelio, que se ve bien rojo, ¿sí? Y lo que tenemos que tener en cuenta es que esto puede ser previo a un líquen plano o a una patología ampollar, como por ejemplo el pénfigo o el penfigoide. Dije que es raro ver una ampolla en boca, pero bueno, acá tuvimos la suerte de poder sacar justo la foto. Esta es una paciente con un líquen plano no reticular de tipo ampollar, atrófico y erosivo, porque se pueden combinar, donde vemos exactamente la formación de una ampolla. La ampolla es una lesión elemental primaria de contenido líquido, y generalmente siempre unilocular. Bien, acá vemos también una lesión elemental secundaria, que es la erosión, es una pérdida de sustancia, pero la vemos rodeada de esta membrana, que es el techo de lo que fue una ampolla. Son lesiones secundarias a ampolla en una patología que se conoce, en este caso, como pénfigo vulvar.
Acá vemos otro tipo de lesión, esto es la mucosa labial inferior, el vestíbulo, no podemos olvidar de palpar todo el vestíbulo, agarramos el dedo y lo pasamos por todo el vestíbulo. Hay lesiones elementales como el nódulo que son submucosos y que no los vamos a poder ver, pero sí los podemos palpar y que a veces los nódulos son producto de patologías graves. Es muy importante palpar y ver la simetría de todo el vestíbulo bucal. Acá lo que vemos es como un reborde reabsorbido de una paciente añosa con estos mamelones en forma de hojas de libro, ¿sí? Que pertenecen a una hiperplasia paraprotética. La prótesis acá, como el reborde está tan reabsorbido, basculaba, se movía, se clavaba, y es muy importante revisar el fondo de esta lesión hiperplásica para ver que no haya pérdida de sustancia. Y obviamente cambiar la prótesis, no usarla, buscar otra forma de resolución protésica. Acá lo que vemos es a la altura del paladar blando, del lado derecho, un aumento de volumen que se conoce como tumor. Este tumor se debe a la proliferación de vasos sanguíneos, ¿sí? Y es un hemangioma, ¿sí? Pero tumoral, donde si nosotros hacemos vitropresión desaparece parcialmente, porque esa proliferación vascular se arma como un ovillito. Cuando hacemos la vitropresión hacemos que esa sangre fluya y va a desaparecer parcialmente. Acá vemos otra lesión elemental, que también ya la fuimos mencionando, que se conoce como mancha, en este caso una mancha parda. Las manchas pardas pueden ser fisiológicas o no fisiológicas. En este caso es una hipercromía y es lo que conocemos como una mancha constitucional, antiguamente llamadas manchas raciales, ¿sí? Y obviamente si le hago vitropresión no va a desaparecer. En este otro caso también vemos una mancha a la altura de la encía, pero miren el color de esta mancha ya no es tan pardo, sino negro, y esto pertenece a un melanoma, ¿sí? Una patología gravísima, ¿sí? De pronóstico también muy desfavorable. En este caso vemos otra lesión elemental que se conoce con el nombre de fístula. Esta fístula está en piel. La fístula es una perforación que comunica dos cavidades vecinas para poder sacar el contenido de la patología, y en este caso esta fístula pertenece a una patología conocida con el nombre de actinomicosis. Nuevamente una mancha de color azulado, ¿sí? Y si le hago vitropresión no desaparece y tengo que empezar a hacer diagnósticos diferenciales para saber el origen de esta mancha, y lo primero que voy a hacer, viendo que hay restauraciones de metal en la boca del paciente, es una radiografía, y acá es como voy a poder observar en la radiografía el depósito de metal, por ende podemos afirmar que es un tatuaje por amalgama. Nuevamente, una lesión con aumento de volumen y en su centro ulcerado. Esto es una ulceración traumática crónica. La lesión elemental secundaria obviamente es la ulceración, producto de la ortodoncia. Obviamente lo que hicimos fue instruir a la paciente en que se ponga cera en toda la boca y sacar el trauma, y resolvió totalmente. Otra lesión elemental, esto es un eritema, ¿sí? Había una prótesis parcial colocada, que obviamente la paciente no sabía cómo tenía que higienizarla, y esto es producto de una candidiasis eritematosa, ¿sí? Ya dijimos que el eritema es una mancha roja por congestión vascular. Otro tipo de mancha, mancha blanca. Acá cuando paso el dedo yo no debo sentir nada. Voy a decirles que las manchas blancas se producen por un aumento histológico del espesor del epitelio, ¿sí? Y por la proliferación celular de sus capas, o por edema intracelular. En este caso estamos frente a una patología que conocemos como líquen plano bucal reticular, típico, ¿sí? Lo mismo vemos acá, la mancha blanca reticular, sin embargo asociado a mancha parda. Esto es frecuente de ver en un líquen que se conoce también como pigmentario, y acá lo que vemos es una mancha roja, ¿sí? Esta mancha roja es debido a una pérdida de sustancia que es la erosión, o sea que acá tenemos un líquen plano no reticular, erosivo y pigmentario. Estos son los desórdenes potencialmente malignos que tienen mayor potencial, digamos, de desarrollar cáncer, de transformarse. Así que esto es de control y de sumo cuidado.
Nuevamente, manchas blancas de forma reticular, sin embargo acá están aumentadas de volumen y esto se debe a que también hay queratosis. Cuando uno pasa el dedo, a esto lo siente. Es un líquen plano bucal queratósico. Recuerden que las lesiones elementales primarias en este caso son la mancha y la queratosis. Nuevamente lesiones blancas, ¿no? Las lesiones blancas pueden ser variadas, puede haber mancha blanca, queratosis y verrugosidad. Y acá tenemos las tres. Tenemos mancha blanca en algunos sectores, en otros sectores tenemos queratosis, que es de un color más seco, y otros sectores tendiendo a la verrugosidad, ¿sí? Que también es otra lesión elemental primaria, ¿sí? En este caso estamos frente también a un líquen queratósico, pero que en las zonas de verrugosidad, cuando se hizo biopsia, dieron zonas de displasia. Estos líquenes pueden evolucionar al carcinoma de células escamosas o a un carcinoma verrugoso de Ackermann. Esta es otra lesión elemental secundaria, que es una cicatriz. La cicatriz es un tejido de neoformación que está reparando algo. Esta paciente fue operada por un carcinoma en cara ventral de lengua, y acá podemos observar la cicatriz que quedó. Este es otro tipo de cicatriz que podemos observar en cuello de los pacientes que fueron operados y se les realizaron vaciamientos ganglionares. El color de la piel de este paciente van a ver que es muy diferente en lo que es la cara y el cuello, y ello se debe a que el paciente estaba recibiendo radioterapia, y la radioterapia genera una lesión en piel que se llama radiodermitis, y es que se quema la piel y se pone de este color. Por eso, bueno, quienes hacemos estomatología y atendemos este tipo de pacientes, les aconsejamos la hidratación necesaria para esta piel, la humectación, mejor dicho, más que la hidratación, la humectación permanente. Pero acá se puede ver claramente la cicatriz perteneciente al vaciamiento ganglionar. Acá vemos otro tipo de lesiones, que estas son lesiones, ¿sí?, que se conocen con el nombre del aumento de una topografía. Por ejemplo, tenemos la macroquelia, ¿sí?, que es el tamaño del labio, la macroglosia, que es el aumento de tamaño de la lengua, la macropareitis, que es el aumento de tamaño de la mucosa yugal, y eso sucede cuando aumenta toda una topografía de volumen. En este caso, lo que estamos viendo es el aumento de la encía, ¿sí?, y a su vez vemos zonas de necrosis, como podemos observar, y muchas zonas de congestión vascular, de eritema. Esto pertenece a un linfoma no Hodgkin, ¿sí? Este paciente es un paciente que tiene un linfoma no Hodgkin. Acá podemos ver también nuevamente una cicatriz. Este paciente fue operado por un carcinoma de lengua. Una cicatriz. Y acá lo que observamos es una pérdida de sustancia, que se conoce como erosión, ¿sí? Y es producto del trauma de este molar sobre la lengua. Fíjense nuevamente lo que hablábamos del halo blanquecino. Yo cuando veo ese halo blanquecino rodeando una pérdida de sustancia, como una ulceración o una erosión, tengo que saber que puede estar muy factiblemente asociado a trauma. Y en este paciente, como en cualquier otro, es muy importante eliminar el trauma, porque acá yo ya sé que este paciente sí puede llegar a ser cáncer, porque ya hizo cáncer, o sea que ya está iniciado genéticamente. Y si encima dejo la evolución normal de esta ulceración traumática crónica, claramente puede desarrollar otro foco de carcinoma. Nuevamente, los terceros molares, algo que a los estomatólogos y estomatólogas mucho nos gustan, sobre todo cuando tienen esta posición. Lo que vemos acá es una pérdida de tejido, que es una úlcera. La úlcera se diferencia de la ulceración en que es crónica y que no tiende a cicatrizar, de bordes evertidos e indurados, sumamente indurados, donde también podemos ver la indentación de este molar en el borde de esa úlcera. ¿Sí? Cuando yo digo ulceración, ustedes tienen que enseguidamente remitirse a que posiblemente si saco el trauma cicatriza. Si digo úlcera, esto no va a cicatrizar. Esto es un carcinoma de células escamosas semidiferenciado en un paciente muy joven, que producto de este carcinoma el paciente falleció. Esta es otra lesión de las que hablábamos, blanca, pero que es un aumento de volumen y se conoce como verrugosidad. Fíjense que la verrugosidad es mucho más brillante que la queratosis, a mayor aumento en el borde de la lengua, tercio posterior, acá podemos ver esa verrugosidad, y corresponde a un carcinoma verrugoso de Ackermann.
Nuevamente una pérdida de sustancia, y acá voy a volver a mencionar el nombre de úlcera. Cuando digo úlcera se tienen que entender que esto, por más de que yo saque este molar, que posiblemente haya sido quien inició, quien promovió, vamos a decirlo correctamente, a una paciente iniciada genéticamente para desarrollar un cáncer, a que esto suceda, lo que tiene es que es una úlcera de bordes evertidos, indurados, y es un carcinoma de células escamosas. El pronóstico de esto, por la cercanía también a piso de boca, es muy desfavorable. Sin embargo, podemos decir que este paciente ya hace 2 años que está en control, y nada, y somos muy felices de que esté en control a pesar de haber pasado por esta lesión. Acá tenemos otra lesión, también mixta, porque podemos decir que como lesión elemental tenemos queratosis, y tenemos acá sectores de atrofia. La atrofia, cuando la vemos así, es muy grave, y en esta paciente, y acá también tenemos mancha blanca y más queratosis. Esta es una paciente con un líquen plano no reticular, y que en estos sectores había un carcinoma microinfiltrante. Ya fue operada y nada, está en perfectas condiciones, y a su vez asociada a una gran enfermedad periodontal, que no deja de ser un factor inflamatorio, y nosotros sabemos que la inflamación con el desarrollo del cáncer es un factor muy importante a tener en cuenta. Acá vemos en el borde de lengua otra lesión, ¿sí?, que es una lesión que es un aumento de volumen mínimo, que a la palpación estaba sumamente indurado, y estamos ante la presencia de un carcinoma de células escamosas semidiferenciado. Como lesión elemental es un tumor indurado, muy duro, y fíjense acá lo que hablábamos antes, las papilas foliadas, y la ausencia de la pieza dentaria, que cuando la paciente traga, claramente se traumatiza, y bueno, también esta paciente la verdad es que desarrolló un carcinoma bucal, también un carcinoma de mama y un carcinoma de útero, y actualmente se encuentra en control. Y acá lo que vemos es una cicatriz de ese paciente que les comenté en un inicio, ¿sí?, que hizo múltiples carcinomas in situ, y esto que ven acá, ¿por qué controlamos la región retromolar? Y sobre todo en este sector es una pérdida de sustancia, que es una ulceración, es lo que creíamos, pero sin embargo, al realizar la biopsia ya era una úlcera, porque esto fue un carcinoma in situ, ¿sí? Les muestro este caso nuevamente, y este caso porque en realidad esto es lo que nosotros queremos que todos podamos ver. Estos carcinomas de este tamaño son los que tienen mucha chance de sobrevida. Este tamaño, el carcinoma in situ, el carcinoma microinvasor, y aprovecho a mostrarles esto antes de la campaña, para que cuando hagamos la inspección no minimicemos las lesiones, ¿sí? Tengamos en cuenta que esta pérdida de sustancia es un carcinoma. Este tumor tan chiquitito como se ve, casi imperceptible, pero a la palpación súper duro, es un tumor y no es in situ, es un semidiferenciado. Ya el pronóstico del paciente es otro, cambia totalmente. Bueno, y finalmente quiero terminar con dejarles esta frase que me gustó mucho, de una entrevista del doctor Mario Rovere, que dice que la silla de ruedas no funciona en el barro, y les quiero dejar la pregunta a todos los que están participando y que obviamente se encuentran trabajando en el primer nivel. Nada, que nos comenten o que nos cuenten cómo hacen ustedes con la referencia, con la derivación, con el sistema de contrarreferencia, si los pacientes los derivan y vuelven. Y algo muy importante cuando empezamos el inicio de la charla es el tema que hablábamos de la empatía. Es importantísimo acompañar a los pacientes todo el tiempo los tenemos que acompañar, porque si no se pierden en el sistema, y nosotros somos responsables de esos pacientes y de esas pacientes. Así que bueno, los escuchamos y espero que les haya servido e interesado. Acá les dejo nuestra definición de lo que para nosotros es salud, ¿sí?, en territorio, que es comprender los modos de producción y de reproducción social de las personas, contemplando los diferentes determinantes sociales a lo largo de la vida de cada comunidad. Y bueno, decirles que muchas gracias, los que van a hacer la campaña, en cualquier lugar que la hagan, mucha suerte. Bueno, y esa foto que ven ahí es mi pueblo donde nací, de 7.000 habitantes, que se llama Balnearia, en el interior de la provincia de Córdoba. Bueno. Muchas gracias, Vero, súper interesante esta exposición, la actualización que generaste. Invitamos a todos si quieren realizarle alguna pregunta a Vero en este momento.
vamos a abrir un espacio para eso. Y voy a transmitirte una pregunta de Adriana Miranda, Sí, que dice: Vero, la foto del linfoma no Hodgkin en Sí. encía, súper interesante, no hubiera pensado de una en ese diagnóstico, y te pregunta si pudiste palpar adenopatías. bien, las adenopatías de ese paciente eran Adri, ¿qué haces, Adri? Bueno, nada, gracias por estar. Las adenopatías de ese paciente eran submaxilares móviles, no había adenopatías pétreas ni fijas, la lesión evolucionó muy rápido, el paciente actualmente está en tratamiento, pero la realidad es que también había una lesión por palatino muy similar a la lesión que se veía por vestibular, pero cuando vemos un aumento generalizado de la encía y de esas características, no nos tenemos que olvidar que los linfomas no Hodgkin con presentación extranodal, eso quiere decir extraganglionar, una de las manifestaciones más típicas es la macrulia, que es lo que veíamos ahí. Así que bueno, eso no sé si a Adri le contestó la pregunta, pero adenopatías fijas pétreas no había, Adri. Gracias, Vero. Ahora, Vero Garato quería hacer una intervención. Sí. A ver. Ayer no está. Renombrar. Ahí está, ahí la escucho, ahí la escucho. Sí, Vero, Hola. te escuchamos. Bueno, Vero, muchas gracias, muy buena toda la información y la actualización. Bueno, ahora nosotros desde el municipio de Varela vamos a sumar 9 centros de salud que van a estar adheridas a la jornada que se va a desarrollar la semana que viene. Así que bueno, agradecerte por esta información previa para refrescar algunos conceptos y abordar mejor la jornada. Y bueno, y decir que esto vos hablabas de la derivación, cómo la veníamos haciendo. Bueno, la idea es que durante este tiempo muchos casos nuestros te han llegado y de modo informal hemos podido resolver algunos casos, y bueno, para mí esto sería maravilloso poder encauzar, ¿no?, todo esto en alguna vía más formal de derivación, desde el primer nivel de atención hasta el segundo, para una mejor resolución de los casos, ¿no? Así que, bueno, Vero, muchísimas gracias por el aporte y por esta oportunidad para la atención desde el primer nivel de atención. Sí, primero, para Vero, si unas genias van a participar de la campaña, ya lo sabía. Las redes que manejamos siempre son informales, y por eso mostraba yo un poquito la cantidad de habitantes y de servicios con los que contamos en la provincia y en la capital, porque también es un ejemplo de la disparidad que existe, ¿no? Es muy difícil mantener ese sistema, y también tenemos que pensar que si bien las redes informales las mantenemos y sabemos que funcionan y ponemos todo para que eso suceda, tampoco le es fácil a los pacientes y a las pacientes llegar a veces a un servicio de la capital, ¿sí? Y eso también hay que tenerlo en cuenta, porque eso también hay que cargar la sube, hay que llegar y hay que comer y un montón de cosas que a veces los usuarios y usuarias del sistema se nos quedan en el camino, y nos ha pasado con la pandemia que hemos tenido pacientes que se han quedado en el camino con patologías graves, y eso la verdad es que a mí en lo personal, y creo que a todos los que hacemos esto, nos duele mucho. A mí me duele muchísimo no poder haber llegado de alguna manera. Entiendo que son cosas que tenemos que mejorar y que tenemos que apostar por más lugares y centros de derivación, y bueno, y la verdad que sé que en cuanto a la charla fue muchísima información, pero la idea es que el 21 podamos ver un poquito más de estos casos que constantemente estamos haciendo en esta red informal de derivación, y bueno, y era importante que tengan esta información para poder entender lo que se viene. Bien. Gracias, Vero. Te voy a transmitir otras 2 preguntas. Marina pregunta qué día se atiende en el San Juan de Dios de Ramos Mejía. Y por otro lado, Andrea Obregón hace llegar la pregunta sobre el estudio que mostraste, y pregunta cómo estaba compuesto el número del estudio en cuanto a la composición de género.
Bueno, en cuanto a la pregunta de Marina, la primera, en el San Juan de Dios yo atendía antes de la pandemia los días martes y viernes. En este momento no estamos atendiendo estomatología, ¿sí? Se está atendiendo todo lo que es guardia, es un hospital privado y es en Ramos Mejía, para que no se confunda con el Hospital de La Plata, que tiene el mismo nombre. Pero bueno, generalmente martes y viernes. En este momento no estoy atendiendo porque bueno, por la situación de la pandemia, sí estoy atendiendo, digamos, en la guardia de la UBA una vez al mes, esa es la realidad. Y bueno, y después la verdad es que tengo compañeros en el Hospital María Curie, que no lo voy a dejar de mencionar, que son un equipo maravilloso de estomatología, y que son, si yo soy una parte de esa red informal, ellos son toda la otra parte de esa red informal, porque bueno, tratamos de mantener esas redes, y si a alguien les sirve, claramente, nada, pueden pedir mi contacto, eso saben que voy a estar. Y con respecto a la otra pregunta de Andrea Obregón, Andrea, lo que te quiero preguntar es si hablas del estudio de la uva exactamente, porque mostré lo que hicimos en el Hola, territorio. Vero. Hola, Andrea. No, me quedé pensando en el estudio que hicieron ustedes, los trabajadores de salud bucal, Sí. y fundamentalmente en esta diferencia entre mujeres y hombres. Entonces, a partir de eso, quería saber cómo estaba construido el denominador. Eran 122 personas y eran mitad hombre y mitad mujeres para que esto dé con estas diferencias. La mayoría eran mujeres los del No, eso fue denominador. No, claro, fue una convocatoria que se hizo abierta, y las que asistieron fueron la mayoría mujeres. Sí, O sea, claro. no hubo una muestra que se preparó previa a decir, bueno, citamos 50, no, fue totalmente abierto, el que quería asistir, asistía. Obviamente ahí también armamos una red informal con el equipo de trabajadores de salud bucal y con lo que era la Universidad de El Salvador, que fue con quienes hicimos esto juntos y pudimos llevarlo a cabo. Entre los hospitales de la zona y todo lo que sean redes informales, pero no hubo, asistieron mujeres, como sucede, yo Claro. creo, casi todos, André, a ver. Sí, yo La hacía esta feminidad pregunta eh, especialmente por esto, ¿no? Porque al mostrar el resultado, me sí, quedé así pensando en ese resultado y en la diferencia entre hombres y mujeres, y no terminaba de darme cuenta si intuía que era por la construcción del denominador, porque la sí. mayoría de quienes tienen acceso y se ocupan de ciertos cuidados y lo tienen esto registrado y tienen el tiempo entre comillas, ¿eh? Y lo otro que quería decir respecto de este estudio es que sería interesante si en algún otro momento se puede acceder a otros datos que hagan a la contextualización de eso. No sé Otros si datos se- en cuanto a la población, al Claro. lugar, los tenemos, Claro, sí. porque lo otro, no, por eso te digo, a lo mejor en otro momento está bueno poner todos esos datos juntos, en términos que nos permitan un mayor acercamiento a poder pensar por qué esa diferencia entre determinada franja etaria, Exacto. Inclusive la idea fue varias hacer cosas. una jornada de estomatología en ese momento. Sin embargo, ¿qué pasó? La población no accede al servicio de odontología. La estomatología es odontología, claramente, y lo que pasó fue que fueron por una fístula dentaria, por eso yo traté de sacar todas esas patologías para mostrar un poquito la proporción de lo que eran patologías asociadas a la estomatología. Pero bueno, es re interesante para mí los resultados, más allá de que el N sabemos que es muy chico. Y acá hay algo que Sergio ponía en el chat, y que es verdad, porque yo digo con el colectivo y con la facultad, que es un trabajo que se hizo en conjunto con las promotoras de salud del FOL, ¿sí? Que es una organización social, y que obviamente las promotoras, y digo promotoras porque también eran todas mujeres organizando la tarea, ¿sí? Y sí, o sea, digo, es muy interesante también ver eso que sucede. Sí, y Siempre. no sé si tengo tiempo para hacerte otra pregunta respecto del HPV, si no dejo y que pase otro compañero. Ayer. Dale, André, tranqui, hacela que ya no hay más preguntas. Cerramos con la tuya. Bueno.
Yo quería saber si desde específicamente la estomatología se toma a la lesión del HPV como en gineco, como una precursora de una lesión neoplásica. Bien, es re interesante el tema del Una cosita más, así ya me decís todo. Y si es más habitual en semimucosa que en mucosa. Yo las veces que lo he visto es en semimucosa. Y te voy a hacer otra pregunta más. No, porque las 3 veces que yo vi esta lesión, 2 de ellas fueron en niños. Bien. Entonces, en función de esto imagínate lo que provoca en términos del abordaje de esto, ¿no? En función de esto, preguntarte cuál es el diagnóstico diferencial con este tipo de lesiones, porque es importante poder pensar en varias patologías que pueden estar dando este tipo de lesión que nos permitan a nosotros, más un montón de otras cuestiones que hay que indagar. En el caso de un niño estoy hablando, fundamentalmente, Sí, porque sí. hay que decirle al cuidador o cuidadora de ese niño, que esto es posible que esté sucediendo. Digo, en un caso de abuso, especialmente. Nosotros después Sí, lo hemos sí, trabajado entiendo la con el pregunta. equipo del centro de salud, etcétera. Pero me preocupaba esto de, ¿con qué otro tipo de lesiones? Son bastante características. Lamentablemente las 3 veces que le he visto era así, porque no lo terminé de definir sola. En realidad, bueno, te respondo al revés. La última pregunta primero. Las verrugas son HPV. Es así. No hay, o sea, digo, este tipo de verrugas que vimos específicamente. El punto es que el HPV tiene más de 100 genotipos, ¿sí? Es un árbol enorme el HPV. Existen los de bajo riesgo, como son estas verrugas, que no se van a transformar nunca, que se sacan, se tratan, pueden volver a aparecer porque el virus obviamente puede seguir estando, porque una vez que el virus entra, puede estar, y a veces el mismo sistema inmune se encarga de que no esté, pero no quiere decir que no vuelvan a aparecer verrugas a pesar del tratamiento que se les dé. A su vez, no solamente hay que pensar en abusos sexuales cuando vemos este tipo de lesiones, porque también muchas veces pasan que los cuidadores tienen HPV ginecológico o genital, y se sabe que el compartir ciertos elementos también pueden ser una vía de transmisión. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con estas cosas, Claro. de pensar enseguida en un abuso intrafamiliar o del ámbito que sea, porque no nos quieren decir que porque haya una verruga vulgar sea una lesión provocada por un acto sexual de alguna manera, ¿sí? Entonces, eso es, bastante, digamos, es algo muy, que tiene que quedar muy claro, porque si no enseguida se va con todo el equipo a tratar un abuso sexual, y no es así. Distinto es si yo en un niño veo una pápula. Si yo en un niño veo una pápula, yo tengo que pensar el sífilis. Y la sífilis sí, la única vía de transmisión es una infección de transmisión sexual, ¿sí? Es una ITS. Entonces sí tengo que pensar que si en un niño veo una pápula, ahí sí tengo que mover todo el aparato para ver dónde nació ese abuso, ¿sí? Pero es distinto. Y con respecto a lo que me preguntabas a nivel sí. No, de todos modos me parece que no deja de ser, sea como sea el contagio, primero que no hay que descartarlo a esto. Si bien no hay que abordarlo como la única posibilidad, no hay que descartarlo. Pero a la vez no deja de ser un abordaje complejo, sea como sea. Por supuesto que si es un abuso es mucho más grave. Pero en el otro caso, que es por el contacto con la persona que está habitualmente con ese niño, la transmisión también es una situación bastante delicada de abordar. Sí, cuando decimos HPV y con la estigmatización que hay con todo lo que son las infecciones de transmisión sexual, la verdad que siempre es difícil de abordar. Ni hablar en un niño es algo mucho más complejo, pero eso también creo que tiene parte de lo que hablábamos al principio, ¿no? De la curva de aprendizaje y de la empatía y de conocer
o la paciente o el niño, porque eso es acompañar permanentemente. Y es fundamental, es muy fundamental. Y después con respecto a lo del HPV a nivel ginecológico y la comparación con el HPV a nivel de cavidad bucal, con lo que te explicaba antes es que hay más de 100 genotipos de este tipo de virus, y que hay algunos que son considerados de bajo riesgo oncológico, es decir, nunca van a desarrollar cáncer, y otros de alto riesgo oncológico, que son los que desarrollan cáncer en cuello de útero. ¿Sí? A nivel de la cavidad bucal, y cuando digo cavidad bucal, digo todas las topografías que yo mostré, está demostrado que la sobreinfección, ¿sí? Si yo tengo una infección de HPV, es una infección más que puede llegar, digamos, a promover el desarrollo, pero no es la causa inicial del cáncer, ¿sí? Que es distinto a lo que pasa en cuello de útero. A nivel de orofaringe, que ya es el sector topográfico que hablábamos del otorrino, ahí es otra historia porque es otro tipo de epitelio, ¿sí? Y ahí sí el HPV tiene otro rol. Pero a nivel de la cavidad bucal, la realidad también es que para saber si es de alto o bajo riesgo, porque eso es lo importante, y saber si tengo que controlar más de cerca o no alguna lesión, les quiero comentar que eso se hace a través de una prueba que se llama PCR y que es carísima. Claro. Entonces, y que a veces la lesión, yo puedo tener una leucoplasia común, una mancha blanca que es una leucoplasia, y que puede haber HPV en esa leucoplasia. Bueno, Porque me parece que en esto que decís redunda en la importancia que dijiste al principio, que algo de esto estaban hablando recién, en que esto no puede formar parte de un voluntarismo o red informal de derivación. Digo, por supuesto que después, cuando estamos en los servicios, nos arreglamos con todo lo que tenemos a mano, y porque conocemos a uno, yo le voy a mandar allá, Vero, mirá, te voy a mandar este paciente, y eso forma parte de una red informal a la cual no le podemos asegurar el acceso a todo el mundo. Entonces, exactamente. Revalorizar esto que vos decías de la importancia de que esto constituya parte de una política pública. Y después quería decir algo respecto de este concepto que nosotros usamos mucho, sobre todo en este tipo de patología, que es el de derivar. A mí me parece que por ahí está bueno empezar a utilizar la concepción de la referencia y la contrarreferencia. Porque la diferencia entre estos dos conceptos, la derivación es, bueno, yo llegué hasta acá, ahora te va a ver el especialista, y perdemos ahí el rastro o el contacto con estos pacientes. Y me parece que cuando hablamos de referencia, podemos hacernos un poquito más carne de que ese sigue siendo nuestro paciente, independientemente que el próximo paso no lo esté viendo yo, pero sigue siendo mi paciente, con lo cual la responsabilidad que me cabe en eso es en el seguimiento. Aunque el seguimiento se haga en otro lugar, digo esto para volver a revalorizar este trabajo en el primer nivel de atención. Es ese primer nivel de atención el que sabe cómo es la familia de ese niño, el que sabe si esa persona va a poder ir hasta no sé dónde, tomarse 3 colectivos, un tren y después caminar 20 cuadras. Entonces, a mí eso de poder coordinar con el primer nivel, porque yo no estoy en el primer nivel, esa es la realidad, yo no estoy, pero sí coordino permanentemente. Tengo que decir que la relación que tengo con los chicos del primer nivel, justamente a mí me enriquece desde esa manera un montón. De que a mí me llega un paciente donde ya previamente el contexto yo lo tengo completamente claro, porque viene de un primer nivel que se hace cargo de ese paciente, que lo sigue, y si un día el paciente tiene que ir al hospital y no llega, yo tengo desde el primer nivel, llegó el paciente porque salió a tal hora de la casa, o sea, yo tengo la suerte de poder tener gente con la que justamente coordinamos todo esto, que es responsable de ese paciente. Y cuando hablo de seguimiento, no hablo solamente de seguimiento clínico del paciente, ¿sí? Hablo justamente de todo tipo de seguimiento, del clínico y del otro tipo de seguimiento, de esto que vos mencionabas, André, porque eso es fundamental. Yo cuando no sé, diagnostico un paciente de cáncer, porque bueno, me apasiona lo que hago básicamente,
yo no termino en el diagnóstico. Y bueno, y ahora anda a ver al cirujano de cabeza y cuello. Para mí no se termina, y yo no Lo estoy que en... pasa que con la no se termina responsabilidad nunca. sola no alcanza, Vero. No, por eso creo que... Y fundamentalmente estoy pensando en compañeros que pueden estar en lugares mucho más alejados, qué sé yo vivo en Rosario, y la verdad que ser responsable en la ciudad de Rosario no es tan difícil. No es tan difícil, ¿qué quieren que les diga? Pero pongo esto a jugar para poder decir, igual hay compañeros que no son responsables, ¿eh? Y otros que son muy responsables. Pero digo, el contexto me ayuda a que tampoco es un trabajo titánico ser responsable, porque te permite, construir el acceso a ese lugar, pero bueno, pensemos también en algunos lugares donde los lugares de referencia no están tan cerca, no están tan disponibles los modos de comunicación, no nos conocemos, digo, y eso también es un impedimento, ¿no? Decir, bueno, una cosa es que yo te conozca, mirá, Vero, estoy pensando en cómo ayuda la formalidad de la construcción de una red a que todos estos baches que puedan quedar en términos de la irresponsabilidad o de la falta de acceso y qué sé yo, sean zanjados por ahí, y no todos puesto a cuenta de la responsabilidad o la posibilidad del paciente. Digo, como desde la política pública se sustenta esto, que no se ponga todo a cuenta del trabajador que tiene que hacerse responsable, o de un paciente que va a decir, bueno, nada, me encantó, Vero. Gracias, André. Muchas gracias. Pensé que me quedó lo de la semimucosa y la mucosa, que me quedó con la duda. Perfecto. Las lesiones de la Sigo con una cosita más, una Bien. preguntita más. Listo. Las lesiones de la semimucosa y la mucosa, vos decís, André, que la ves No, más... si el HPV, yo no vi 3 nomás, no puedo decir. Si estadísticamente se da más en uno que en otro. No, eso no, es indiferente. Pasa que, te repito, es un virus, que una vez que ingresa al organismo, a lo mejor yo hago una biopsia sin una lesión patognomónica, que no sean las de bajo riesgo, porque acá hay que definir que las lesiones de bajo riesgo tienen una forma característica. Yo la veo y sé que es HPV, pero las de alto riesgo no, ¿sí? No tienen una forma. Inclusive puedo hacer una biopsia de una mucosa clínicamente sana y encontrarme, si tengo la posibilidad de hacerle la PCR, con que hay HPV, ¿sí? Entonces es bastante complejo el tema del HPV, porque no es necesariamente veo una verruga y sí, eso sí, genial. Está claro. Pero los de alto riesgo no tienen una forma definida como decir verruga de alto riesgo, no sé, por ponerle un nombre, no, eso no sucede. Bien. Así que es complejo. Bien. Está bueno, también me quedé pensando a raíz de lo que planteaba André en cuanto a políticas públicas sanitarias de sistemas de referencia y contrarreferencia, también asociado a lo que hablábamos de la historia electrónica única y familiar, ¿no? Que también van de la mano. Voy a leer una intervención que hace Adela Areta de Neuquén sobre que las lesiones estomatológicas deberían estar incluidas en las urgencias odontológicas en el contexto de pandemia, sobre todo pensando en la potencial transformación de algunas lesiones en los pacientes que están en tratamiento oncológico y en las lesiones que se pueden manifestar y que están asociadas a otras patologías sistémicas. Esto aprovecho a decir, Vero, que quizás podés hacer un anticipo de lo que vamos a charlar el 21, y te leo otra pregunta que hace Mariana Olivera. ¿Es posible que el niño nazca con una verruga? Pregunto porque tuve una paciente de 3 años con verruga en lengua y el padre relataba que lo tenía de nacimiento. Se pensó en un principio en abuso, pero después de un contagio en el canal de parto. Y ahí ya cerraría. Pero... Sí, puede existir un contagio en el canal de parto, sí, pero la verdad es que también ahí es, lo que hablábamos recién, creer en el relato del padre. La verdad es que si no vimos que el niño nació con la verruga, no lo podemos afirmar tampoco.
Así que es muy difícil de contestar esa pregunta. No sé si se entiende lo que quiero decir. ¿Es posible que el niño nazca con la verruga? No, que se haya contagiado en el canal de parto y que después desarrolle la verruga, eso es otra historia. Porque si nace con la verruga, ya la tenía la verruga, ¿sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? Ahora, que se haya contagiado en el canal de parto, la verdad no tengo la certeza, pero supongo que como se trata de un contacto de mucosa, podría pasar, ¿sí? Pero no tengo la certeza. Lo podría averiguar para contestarlo en el 21, no tengo ningún problema el tema del canal de parto, exactamente. ¿Sí? Pero yo creo que podría pasar, tendría que haber un contacto de mucosa. Siempre que para que el virus entre tiene que haber una disrupción del epitelio, ¿sí? ¿Se entiende? Obviamente en el canal de parto hay disrupción del epitelio. Ahora el niño también, o la niña, tiene que tener una disrupción del epitelio. Así que no es tan fácil. Bien, gracias. ¿Y podés hacer un adelanto, un resumen del 21? Y aprovechamos también para invitarles a todos el 21 ahora de agosto, a las 19 horas también, vamos a hacer la segunda conferencia de estomatología en el primer nivel, para la cual se van a tener que volver a inscribir, igual vamos a hacer la difusión mediante flyer. Bien, lo del 21, lo que tenemos preparado en realidad es la idea de mostrar un poquito los casos más frecuentes justamente con los que nosotros hacemos este nexo con el primer nivel. ¿Qué es lo que a mí, que tengo la posibilidad de trabajar con los chicos en esta red súper informal, lo que voy a mostrar son casos clínicos, básicamente, con muchas de las lesiones que hoy vimos, pero el caso clínico completo. No voy... A ver, yo hablé de una curva de aprendizaje, no voy a mostrar tratamientos oncológicos, claramente eso no va a suceder, pero por ahí sí casos clínicos como para qué es lo que nosotros podemos hacer desde el primer nivel y cómo nosotros podemos hacer esa transferencia del paciente, que es lo que digo, para mí es un placer cuando a mí me llegan con el paciente y veo que desde el primer nivel realmente hay un conocimiento de ese paciente, ¿no? Y yo ya sé casi todo de ese paciente. Entonces vamos a mostrar casos clínicos que generalmente llegan desde el primer nivel. Y bueno, y sobre todo vamos a mostrar un poquito más completo todo lo que es infecciones de transmisión sexual, porque nada, la verdad es que tenemos muchos casos con lo que permanentemente estamos ahí relacionándonos. Bueno, muchísimas gracias, Vero. Te vuelvo a decir, agradecer y a decir que fue muy interesante. Nos vemos el 21. Ya vamos a difundir la actividad y también los volvemos a invitar para todas las actividades que hay desde la MGBA. Lucía, no sé si querés cerrar. Abrazo a todos. Hola, ¿cómo están? Perdón que hoy no pude estar estuve en el inicio, en el prearmado. No sé si ahora se me escucha bien. ¿Cómo están? Quiero agradecerles a Yelén, obviamente, siempre como parte de la Comisión de Salud Bucal, a Vero, con esta actividad tan importante, más allá de interesante, importante, con calidad docente y didáctica, y el enriquecimiento de todos los compañeros y compañeras de la Comisión de Salud Bucal, que junto con la Comisión Directiva de AMGBA abrazamos y nos comprometemos con estas actividades para todos aquellos que por ahí se convocan a través de esta actividad, para que ingresen a nuestra página www.amgba.org.ar, que desde allí vean los conversatorios que estamos armando, las conferencias, los cursos. Comprometemos a la Comisión de Salud Bucal y a Vero también para que más allá de estas dos conferencias podamos avanzar en un curso con estomatología y salud bucal para el primer nivel de atención, que llegue a todos los y las trabajadoras del primer nivel. Y nada, estamos acá para eso, para acompañarles y para que propongan las actividades, se asocien, se sumen, si no colaborativamente con lo que puedan. Recuerden que MGBA es una asociación científica en donde ninguna empresa que lucre con la salud, ninguna institución que lucre con la salud, genera intercambio económico con nosotros. Nosotros nos bancamos desde lo que cada socio y socia aporta y nos convencemos de la salud como derecho y en ese sentido la militamos, así que agradecemos muchísimo que nos estén acompañando y que se puedan sumar.
a MGBA tiene que ver con que cada uno de nosotros haga sus aportes, no solo desde la cuota o desde el bono contribución, sino desde esto, generar encuentros, capacitaciones, trabajos de investigación, que se sumen a las comisiones de trabajo, de docencia de investigación, de salud ambiental y de salud bucal, y si queremos podemos crear nuevas comisiones de trabajo también para llegar a toda la provincia. Les agradezco muchísimo, gracias a los compañeros que están presentes y a quienes se van a sumar seguramente luego de este encuentro. Discúlpenme la demora, es un placer siempre poder acompañarles y haberme sumado, aunque sea este ratito, que por compromisos de laburo recién pude llegar a casa. Les mando un abrazo enorme, gracias Lucía, como siempre, nuestra secretaria de la comisión directiva que está al pie del cañón para todos nosotros, y a ustedes por haber participado. Chao, adiós.